Hola, soy yo otra vez, continuando con los temas de desarrollo de cabeza y cuello. Ahora nos toca hablar de desarrollo de la lengua. La lengua es un órgano muscular, móvil, impar, que se encuentra ubicado en lo que conocemos como cavidad oral propiamente dicha. La encontramos constituida por dos porciones desde el punto de vista anatómico, una base fija y un cuerpo móvil separados por la B lingual. Desde el punto de vista de sus funciones, la lengua participa en el proceso de la masticación, primer tiempo de la deglución, en la succión, interviene en la fonación y representa nuestro órgano del gusto, ya que sobre la lengua se encuentran las papilas gustativas. ¿Qué estructuras intervienen en la formación de la lengua? En la formación de la lengua intervienen las protuberancias linguales laterales y el tubérculo impar y la eminencia hipofaringia o cópula. Veamos cómo lo hace. El desarrollo de la lengua inicia al final de la cuarta semana y el primer signo de la formación de la lengua es la aparición del tubérculo impar. ¿Y qué es el tubérculo impar? No es más que una proliferación mesenquimal que proviene del primer arco faringio y que se forma por delante del foramen ciego en el piso del intestino faringio. Ambos lados de este tubérculo impar va a proliferar el mesénquima también proveniente de la protuberancia lingual lateral y proveniente del primer arco faringio y constituirán la protuberancia lingual lateral. Entonces estas dos primeras estructuras provienen del primer arco faringio y son mesénquima del primer arco. Con respecto al segundo elemento se llama cópulo de eminencia hipobranquial y esto no es más que el mesénquima proliferando proveniente del segundo, tercero y cuarto arco faringio. Estas tres mesénquimas van a constituir lo que se conoce como eminencia hipobranquial y que va a dar lugar a la base de la lengua o porción fija de la lengua, y el mesénquima proveniente de la primera arco branquial dará lugar a la porción del cuerpo de la lengua o lengua móvil. Veamos cómo lo hace. En primer lugar, la proliferación de este mesénquima del primer arco a través de las protuberancias linguales laterales crecerá una hacia la otra hasta encontrarse y fusionarse y de esa manera formar el cuerpo de la lengua. Esta fusión puede ser evidenciada en lo que conocemos en anatomía como tabique lingual fibroso. El segundo componente, que es la cópula eminencia hipobranquial, el mesénquima del tercer arco prolifera más que el del segundo, de manera de que al final la mayor parte de la base de la lengua va a estar formado por mesénquima proveniente del tercer arco, a excepción de su porción más posterior que proviene del mesénquima del cuarto arco faríngeo. Aquí quiero recordar un punto cuando estábamos hablando del desarrollo de cabeza y cuello y los cambios, lo que se derivaba del cuarto y el sexto arco. Hablamos que el cartílago del cuarto y el sexto arco daban lugar se fusionaban y con ellos se constituían los cartílagos de la laringe, excepto la epiglotis. Bueno, la epiglotis también se origina del cuarto arco, pero del mesénquima del cuarto arco, a través de una protuberancia que se llama protuberancia epiglótica, que se forma por detrás de la eminencia hipofaringia o hipobranquial. Para muchos autores, la epiglotis se constituye de la parte más posterior de esa eminencia hipobranquial, que también es mesénquima en parte del cuarto arco, o sea que es cuestión de concepto. Entonces, en vista de que los dos tercios anteriores de la lengua se originan del primer arco branquial, su inervación sensitiva vendrá entonces del quinto par. La mayor parte de la base de la lengua proviene del tercer arco faringio, por lo tanto su inervación es del noveno paro glosofaringio, y la parte más posterior de la lengua, la que está por delante del epiglotis, proviene del cuarto arco, y entonces su inervación viene dada por el nervio del cuarto arco, que es el décimo par, la rama de este décimo par que se conoce con el nombre de laringio superior. Entonces, hasta ahora tenemos formada la lengua en la base que está adherida al piso de la cavidad oral.
¿Cómo logramos separar entonces y tener esa porción anterior de la lengua o 2/3 anteriores de la lengua o cuerpo de la lengua libres, separados de la cavidad oral? Bueno, esto lo logramos porque hacia la porción más anterior de la lengua, de esa lengua en desarrollo, el endodermo que lo cubre va a proliferar y se va a colocar entre la lengua en desarrollo y el piso de la cavidad oral y constituye una lámina endodérmica que recibe el nombre de lámina linguogingival. Posteriormente, esta lámina se reabsorbe y entonces separa los 2/3 anteriores de la lengua del piso de la cavidad oral y queda libre. No se reabsorbe por completo, sino que hay una parte que persiste hacia la porción más interna y medial de la lengua y que se conoce en anatomía con el nombre de frenillo lingual. Entonces hemos constituido, gracias a la proliferación mesenquimal, los dos componentes de la lengua anatómicos, su cuerpo y su base. Este mesénquima forma el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos de la lengua, y el endodermo del intestino faríngeo va a dar lugar a todo el epitelio de revestimiento de la lengua y se diferenciará a partir de la 8ª semana en las papilas, en las diferentes papilas gustativas que forman el sentido del gusto. Pero la lengua es un órgano muscular y está constituida por los músculos de la lengua, que histológicamente son músculo estriado esquelético, y los cuales provienen también del mesénquima, pero ese mesénquima viene de los somitas occipitales. Y al provenir de los somitas occipitales, entonces su inervación viene dada por el par número 12 o nervio hipogloso. Así constituido, entonces, podemos concluir que la lengua tiene dos porciones que son anatómica e embriológicamente diferentes. Los 2/3 anteriores de la lengua, que corresponde al cuerpo de la lengua móvil, se originan del mesénquima del primer arco faríngeo gracias a la proliferación y al crecimiento de unión en la línea media de las dos protuberancias linguales laterales. De manera que la inervación sensitiva de esta porción de la lengua viene dada por el quinto par, que es el par craneal del primer arco faríngeo. La base de la lengua entonces tendrá dos porciones. La mayor parte de la base de la lengua, de la B lingual hacia atrás, se desarrolla del mesénquima del tercer arco faríngeo, por lo tanto su inervación sensitiva es del glosofaríngeo, y su parte más posterior se desarrolla del mesénquima del cuarto arco faríngeo. Entonces su inervación viene dada por la rama laringe superior del nervio del décimo par o vago. Ahora fíjense que aparte de todo este componente conjuntivo y epitelial que ya vimos cómo se formó, el componente muscular, recordamos, es del mesénquima de las somitas occipitales, por lo tanto su inervación motora es por el nervio hipogloso. Finalmente, recordamos que es el órgano del gusto y gracias a las papilas gustativas tienen una inervación sensorial, y esta inervación viene dada en los 2/3 anteriores de la lengua por una rama del facial que se denomina cuerda del tímpano, y en la base de la lengua el glosofaringio no solamente da la inervación sensitiva, sino que también da la inervación sensorial. Vamos a ver ahora una serie de imágenes de microscopía electrónica de barrido que nos recrea o representa la formación de la lengua. En esta primera imagen representa una microfotografía de un corte donde estamos viendo la pared posterior de la cara posterior de la pared anterior del intestino faríngeo. Aquí está representada la superficie interna de ese intestino faríngeo y vamos a ver primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto arco. Veremos que el primer arco, que está representado aquí con color rosado, van a ver las dos protuberancias linguales laterales, que son las que verdaderamente van a proliferar sobre el tubérculo impar y van a constituir esa porción de la lengua que corresponde a los 2/3 anteriores. Y la base de la lengua, aquí vemos que inicialmente sin eminencia hipobranquial, está formado por los tres mesénquimas del segundo, tercero y cuarto arco.
Una vez que esto sigue su camino, se fusionan las dos prominencias linguales laterales para constituir esos dos tercios anteriores y hacia la base vemos entonces cómo comienza a haber un predominio del el mesénquima del tercer arco faríngeo sobre el segundo arco faríngeo. Noten aquí cómo la lengua en este momento todavía está adherido al piso de la boca y que luego, posterior a la formación de la lámina lingogingival, se va a separar la lengua del piso de la cavidad oral y quedan los dos tercios anteriores libres. Y hacia la base vemos todavía que tenemos los tres componentes del segundo y tercer arco faríngeo, pero que en definitiva en la lengua ya constituida, esa base de la lengua va a estar formada fundamentalmente por mesénquima del tercer arco y la parte más posterior y la epiglotis por mesénquima del cuarto arco faríngeo. La separación tanto anatómica como embriológica viene dada por esta B lingual, cuyo vértice representa lo que se conoce como agujero ciego y que es la zona donde el endodermo se engruesa para dar origen a la glándula tiroides. Nuestra próxima clase, el tema de estudio será entonces el desarrollo de la glándula tiroides.